un libro, 3 meses y 13 clases. Hola niños, bienvenidos a tu escuelita bíblica. Hoy daremos por finalizado nuestro estudio del libro de Números con nuestra última clase titulada "Y Jehová habló a Moisés" o Dios habló a Moisés, dependiendo la versión bíblica que tengas en tu mano. El libro de Números es la trayectoria del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. Muchas cosas pasaron durante estos 40 años en el desierto. Milagros, lecciones y también correcciones que eran necesarias para mantener la integridad y la santidad del pueblo de Dios. Niños, el secreto para que el pueblo de Israel pudiera atravesar todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida estaba en 2 pequeñas oraciones que son muy importantes. Cuando hablo de 2 oraciones, no me refiero a la oración que hacemos al platicar con el Señor, sino a las oraciones que aprendemos en la escuela cuando el maestro nos enseña que una oración está compuesta por 2 o 3 palabras. Bueno, estas 2 oraciones son importantísimas y marcaron la diferencia en el pueblo de Dios. La primera oración es: "Y Jehová habló a Moisés". Esta pequeña oración, niños, encierra un gran significado. Habla de comunión, habla de intimidad de Dios con Moisés. Dios eligió a Moisés para ser su siervo. Y cualquiera podía pensar, así como eligió a Moisés, ¿pudo haber elegido a otro? No. Moisés tenía un propósito, ya que usted y yo sabemos todo lo que Moisés tuvo que vivir desde su nacimiento hasta que el Señor lo llamó en el desierto a través de aquella zarza encendida que le dijo que se regresara a Egipto para salvar a su pueblo. Todo eso ya estaban en los planes de Dios. Por eso es que Él cuidó su vida cuando su mamá lo puso en una canastita en el río. Eso, niños, nos habla de los planes y los propósitos que Dios tenía para Moisés. La oración "Y Jehová habló a Moisés" aparece más o menos 56 veces en el libro de Números. Pero, ¿cuándo Dios hablaba a su siervo? ¿Te has puesto a preguntar cuándo Dios hablaba con él? Bueno, Dios usaba esta frase cada vez que Él quería dar una orden, cuando Él quería proveer las necesidades de su pueblo, cuando lo tenía que corregir y también cuando era necesario protegerlo. Así es, niños. El Señor hablaba con Moisés, por ejemplo, para dar una orden. Cuando Dios le ordena a Moisés nombrar a los levitas, asignarle una tarea, cómo ellos iban a habitar la tierra prometida, cuál sería el papel de ellos en medio del pueblo del Señor. También Dios dio una orden cuando le dijo a Moisés que escogiera a 12 príncipes de su pueblo y los mandara a espiar la tierra prometida. Otra orden que el Señor dio a Moisés
fue cuando le dio las indicaciones, las medidas para que ellos pudieran ofrecer ofrenda en el altar. ¿Cuál era su propósito? Y los días que iban a festejar. Cuando habló para proveer a su pueblo, Dios estaba atento de todas las necesidades del pueblo de Israel. Por eso es que Él proveyó de codornices. En libros anteriores, Él les proveyó también de codornices y de maná. Pero en el libro de Números habla solamente cuando Él vuelve a proveer de codornices. También cuando el pueblo ya estaba desesperado en el desierto por el calor y el cansancio y no tenían agua, Dios también le habló a Moisés para proveerles agua a su pueblo. Y lo hizo a través de una roca. Así es, niños. De igual manera, Dios habló a Moisés cuando era necesario corregir a su pueblo. Un ejemplo de ello es cuando María y Aarón hablaron contra Moisés. Esto no agradó al Señor porque estaban hablando en contra de su amado siervo. Por eso es que tuvo que castigar a María con lepra. También Dios los corrigió cuando se rebelaron contra él y contra Moisés y Aarón y le hicieron lado a Coré. En esta rebelión murieron muchos israelitas, pero era necesario que ellos supieran que Dios había puesto a Moisés, por lo tanto, debían de respetarlo. Dios también habló a Moisés para proteger a su pueblo. ¿Se recuerdan que una ciudad enemiga de Israel mandó a buscar a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel? ¿Se recuerdan que Dios utilizó a una asna para detenerlo? Así es. Dios le dijo a Balaam: puedes ir hasta Moab, pero no vas a hablar ni vas a maldecir a Israel, porque ese pueblo santo es. También Dios le dio la orden a Moisés para que le dijera al pueblo que fuera a la guerra y destruyera a los madianitas, ya que la influencia de los madianitas era muy dañina para el pueblo de Israel, porque lo hacían pecar y a Dios no le gusta la idolatría, tampoco le gusta la rebelión. Así que era necesario destruir a este pueblo para conservar la santidad del pueblo de Dios. Moisés no era solamente un siervo recibiendo órdenes. La comunicación, la intimidad que tenía con Dios llegó a formarse una gran confianza entre ellos. Tanto así que en algunas ocasiones Moisés llegó a decirle al Señor cómo se sentía. Cuando Coré motivó al pueblo a rebelarse contra él y contra Dios, llegó un momento en que Moisés le dijo al Señor: yo no he tomado ni un asno de ellos y ningún mal les he hecho para que me traten así. También cuando el pueblo se quejó que tenía sed, Moisés ya estaba tan agobiado de queja tras queja del pueblo que cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, él se sentía tan mal que la golpeó. En ese momento él expresó su cansancio hacia el pueblo de Dios. Lastimosamente,
este error no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida. Moisés también, aprovechando esta confianza que tenía con el Señor, intercedía por el pueblo. Cada vez que el pueblo renegaba contra Dios y quería regresar a su vida pasada, el Señor los castigaba. Pero Moisés, movido a compasión, sabía que Dios era un Dios misericordioso y le pedía que por favor detuviera su ira y que no destruyera a su amado pueblo. Y el Señor siempre lo escuchó. Niños, este libro también nos enseña de que el Señor también le hablaba de vez en cuando a Aarón, como también le habló a Balaán, ¿se recuerdan? Pero no era lo mismo con su siervo Moisés, al cual había elegido, respaldaba y también escuchaba. La segunda oración que creo yo que es más importante y que fue la clave para mantener la santidad del pueblo de Dios es una frase que aparece en todos los capítulos del libro de Números. Y esta frase es: Moisés hizo como Jehová había mandado. Así es. Y no es que vayamos a menospreciar la primera frase donde habla el Señor. No, no me malinterpreten. Es importante porque muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios y no le obedecemos. ¿Qué tal si Moisés, escuchando la voz del Señor, no obedece? Si Moisés no hubiese obedecido, el pueblo de Israel hubiera perecido totalmente en el desierto. Niños, antes de continuar con la clase, quisiera agradecerte por haberme acompañado durante estos 3 meses que duró este estudio sobre el libro de los números. He tratado de compartir contigo la palabra del Señor de una manera sencilla para que no nos cueste entenderla, pero sin perder la esencia de la palabra de Dios. Y como en todas las clases anteriores, también tenemos una enseñanza que Dios nos deja en esta clase para que la pongamos en práctica en nuestra vida. Y la primera de ellas es que Dios, cuando elige a alguien, los respalda, lo cuida y lo escucha. También nos enseña que Él tiene un propósito para todos nosotros, pero que es necesario pasar por ciertos procesos que nos ayudan a obedecer al Señor. Todas las dificultades que nosotros pasamos tienen algo que enseñarnos. Y cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios de enseñarlo, aprendemos primero a confiar en Él, aumenta nuestra fe y nos hace más obedientes. Y la última enseñanza y la más importante es que es importante escuchar a Dios, pero es más aún obedecerlo. Así es, escuchemos la palabra del Señor, pero sobre todo hagamos como Moisés. Hagamos como Dios nos manda en nuestra vida. Si te ha gustado esta clase, por favor ayúdame a compartirlas con muchos más niños para que seamos de bendición. Y nos vemos a la próxima.